Bueno, vamos a las identidades trigonométricas. Bueno, vamos a la definición primeramente. Una identidad trigonométrica es una igualdad que vincula dos funciones trigonométricas. Ponemos un ejemplo. Acá yo tengo una igualdad y relaciona esto que es una función trigonométrica y esto es una función trigonométrica. Entonces, la relación de igualdad entre dos, digamos que son expresiones con funciones trigonométricas. Y la igualdad entre dos expresiones con funciones trigonométricas es lo que se llama identidad trigonométrica. Al ser una igualdad, habíamos dicho en álgebra que una igualdad puede ser una identidad o una ecuación. ¿Cómo aseguramos que esta igualdad es una identidad? Al tratarse de una identidad, como dice el nombre, sabemos que la igualdad se verifica para cualquier valor asignado a sus variables. O sea, esto va a ser una identidad si para cualquier valor asignado a alfa, en este caso, como que es argumento de funciones trigonométricas, alfa sería un valor, un ángulo. Entonces sí o sí tiene que verificar la igualdad. Las identidades no se resuelven, las identidades se demuestran. Los que se resuelven son las ecuaciones, que también vamos a dar más adelante ecuaciones trigonométricas. Bueno, ¿cómo demostrar, comprobar o verificar una identidad? Una identidad trigonométrica se puede comprobar transformando un miembro cualquiera de modo que se llegue al otro. Cuando es una identidad, obviamente toda la expresión que está en el primer miembro tiene que ser equivalente al segundo miembro. Entonces, si agarramos un miembro cualesquiera, entonces al transformar, al realizar transformaciones, nosotros tenemos que demostrar que es igual al segundo miembro. En general, ¿cómo elegir cuál miembro? Porque eh, hay varias formas de hacer. Hay algunos que transforman ambos miembros, pero en nuestro caso vamos a elegir un miembro y ese vamos a transformar de tal manera que lleguemos al otro miembro, o sea, la expresión idéntica al otro miembro. Bueno, ¿cómo elegir el miembro que vamos a transformar? Dice, en general se comienza por el miembro más complicado, o sea, la elección tiene que ser el miembro más complicado. En este ejemplo, el primer miembro es cotangente cuadrado de θ. Y en el segundo miembro se nota que hay coseno cuadrado de θ más paréntesis cotangente de θ por coseno de θ al cuadrado. Entonces, obviamente, el miembro más complejo en esta identidad es este miembro. Entonces, cuando voy a empezar a transformar para demostrar la identidad, tengo que elegir este miembro. O sea, las transformaciones voy a hacer, en este caso, en el segundo miembro. Y el primer miembro va a permanecer constante hasta llegar que el segundo miembro, a través de las transformaciones, llegue a ser igual a cotangente cuadrado de alfa. De ser posible, o sea, el proceso para hacer, si es posible, hay que tratar de expresar todos los términos, o sea, los términos del miembro que yo elegí, todos sus términos en función del seno o coseno. Hablando muy mal sería llevar todo a seno o todo a coseno. Bueno, ¿qué relaciones vamos a utilizar para demostrar las identidades? Estábamos hablando que vamos a tener que transformar uno de los miembros, pero para transformar necesitamos usar algunas relaciones. ¿Y cuáles son esas relaciones? Las relaciones trigonométricas fundamentales y derivadas. Bueno, la fundamental es esta, que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. O sea, seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado del mismo ángulo siempre va a dar 1. Y las derivadas se refiere, acá dice relaciones trigonométricas fundamentales. Esta sería una fundamental. ¿Y cuáles son sus derivadas? Son estos, por ejemplo, que resultan de despejar solamente una fundamental. Seno cuadrado si despejo va a ser 1 y el coseno pasa restando. Y si despejo coseno cuadrado va a ser 1 menos seno cuadrado va a pasar restando. Otra identidad, o sea, otra relación trigonométrica fundamental es que tangente de alfa es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. Y como sabemos que la inversa de tangente es cotangente, entonces si este es seno sobre coseno, este es coseno sobre
seno. Estas dos identidades fundamentales vamos a hacer su demostración, su deducción. Bueno, otras también que se consideran fundamentales es que 1 más tangente cuadrado de un ángulo es igual a secante cuadrado del mismo ángulo. Y también que 1 más cotangente cuadrado del ángulo es igual a cosecante cuadrado del mismo ángulo. Pero en ingeniería, en el CPA, esto no vamos a utilizar. Solamente esto, si vamos a utilizar, hay que demostrar en un cálculo auxiliar. Bueno, también podemos utilizar las funciones inversas. Sabemos que cosecante es la función inversa del seno. Entonces podemos usar 1 sobre seno. O también a veces podemos usar que seno es igual a 1 sobre cosecante. Lo mismo pasa para secante, que es la inversa de coseno. Podemos utilizar también así. Y cotangente, que es la inversa de tangente. Bueno, vamos a un ejemplo. Dice demostrar, puede decir comprobar o verificar la identidad. Acá tenemos la identidad. Ahora, este es el primer miembro, este es el segundo miembro. Para decir cuál es más complejo, acá podemos decir que siempre conviene la suma. O sea, la suma es mucho más compleja que la multiplicación. Entonces conviene hacer la suma. Ahora, si un alumno hace el segundo miembro, igual tiene que salir. Por ahí es un poco más complicado, pero igual sale. Bueno, vamos al proceso. Copio de nuevo la identidad y empiezo a transformar. Decía la teoría que yo ya elegí el miembro más complejo, o sea, el que voy a transformar. Va a ser este primer miembro. Luego de elegir, decía la teoría, que ya vimos recién, que hay que llevar todo en función a seno y coseno. Tangente, por lo que vimos en esto, que tangente, acá tenemos, tangente es igual a seno sobre coseno. Y también tenemos que cotangente es coseno sobre seno. Entonces, estas dos relaciones trigonométricas vamos a utilizar en nuestro ejercicio. Acá está. Entonces, en vez de tangente llevo en seno sobre coseno. Y en vez de cotangente llevo coseno sobre seno. Y obviamente, si yo elegí este miembro, el segundo miembro tengo que copiar igual. Tengo que llegar a eso. Bueno, acá hay una suma de fracciones. Vamos a hallar el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo entre coseno y seno es coseno, seno, o sea, ambos. Entonces divido coseno, seno, dividido coseno es seno. Por seno es seno cuadrado. Coseno, seno, dividido seno es coseno. Por coseno, coseno cuadrado. Ahora, toda esta parte de arriba equivale a la primera relación trigonométrica fundamental. Eso es igual a 1. Entonces sustituimos por 1. El de abajo igual y todo el segundo miembro igual. Ahora cuando está 1 sobre coseno de alfa por seno de alfa, podemos expresar de la siguiente manera. 1 sobre coseno por 1 sobre seno. Fíjense que en la multiplicación de fracciones se multiplican numeradores, 1 por 1, 1. Y denominadores entre sí. Coseno por seno, coseno seno. Y esto sabemos que es que la inversa de coseno es secante y la inversa de seno es cosecante. Entonces, reemplazando ya, demostramos ahí la identidad. Y ahí termina la demostración. Vamos a un ejemplo 2. Tenemos esta identidad. Obviamente acá se nota que el miembro más complejo sería el segundo. O sea, este sería el miembro más complejo. Entonces, vamos a transformar entonces el segundo miembro. Bueno, copio de nuevo y voy a empezar a transformar. Como que ya elegí el segundo miembro, entonces el segundo paso es llevar todo en función a seno y coseno. Cotangente, este está en función coseno, este también. Entonces cotangente voy a transformar en función seno y coseno. Y sabemos que cotangente es coseno sobre seno. Luego acá podemos hacer dentro del paréntesis la operación de multiplicar. Acá como que es un entero multiplicado por una fracción, el entero va multiplicado por el numerador. Entonces coseno por coseno sería coseno cuadrado. Todo lo demás igual, coseno cuadrado sobre seno.
Ahora, tengo una potenciación y la potenciación es distributiva con respecto a la división. Entonces, el cuadrado va a ser para el numerador y para el denominador. Entonces, copiamos igual todo esto y coseno cuadrado al cuadrado es coseno cuarta. Y seno también se eleva al cuadrado. De esta manera. Todo lo demás igual. Ahora, este podemos completar con la unidad. Esta parte podemos completar con la unidad, como que es un entero para hallar el mínimo. El mínimo en este caso va a ser seno cuadrado de tita. Seno cuadrado de tita dividido 1 es seno cuadrado de tita por coseno cuadrado de tita, seno cuadrado de tita por coseno cuadrado de tita, más seno cuadrado de tita dividido seno cuadrado de tita es 1, por coseno cuarta de tita es coseno cuarta de tita. Bueno, seguimos. Acá en el numerador, en esta parte, hay dos términos y hay factor común. Acá figura coseno cuadrado de tita y acá también figura coseno, pero es a la cuarta. Entonces el factor común sería con el menor exponente. En ese caso sería coseno cuadrado de tita. Sacamos factor común. Seno cuadrado de tita, coseno cuadrado de tita, dividido el factor común coseno cuadrado de tita, me queda seno cuadrado de tita. Más coseno cuarta de tita dividido coseno cuadrado de tita, me da coseno cuadrado de tita. Y abajo todo lo demás copiamos igual. Vieron que el segundo miembro yo elegí para transformar. El primer miembro estoy copiando todo igual. Porque al hacer transformaciones en el miembro que yo decidí transformar, tengo que llegar a igualar al segundo. Bueno, acá sabemos que esto que está entre paréntesis aquí es igual a 1. Por la primera relación trigonométrica fundamental. Entonces, sustituyendo me queda así. Entonces, 1 multiplicado por coseno cuadrado, coseno cuadrado. Y coseno sobre seno es cotangente. Coseno cuadrado sobre seno cuadrado, entonces también es cotangente cuadrado. Y ahí queda demostrado. Bueno, un tercer ejemplo. Tenemos la identidad. Vamos a copiar nuevamente y vamos a demostrar. Acá el miembro más complejo, obviamente, va a ser este primer miembro. Entonces vamos a transformar eso. ¿Cómo vamos a transformar? Es una resta de fracciones. Entonces hay que hacer por mínimo. El mínimo entre coseno de alfa y 1 más seno de alfa sería, los dos son primos, digamos que son primos entre sí. Entonces, no hay común, entonces copiamos el producto, el mínimo sería el producto de ambos. Entonces, coseno de alfa y 1 más seno de alfa. Y hago coseno alfa por 1 más seno alfa dividido coseno alfa es 1 más seno. Por 1, acá está 1 más seno, menos coseno alfa 1 más seno alfa dividido 1 más seno alfa. Se me va 1 más seno de alfa y queda coseno de alfa. Por coseno de alfa es coseno cuadrado de alfa. Bueno, después tenemos una relación trigonométrica derivada, que es el que demostramos anteriormente, o sea, el que copiamos anteriormente. Indicamos que la fundamental es seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Pero despejando seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado de alfa. Y acá tenemos en la expresión, acá tengo el 1 y acá tengo con menos coseno de alfa, coseno cuadrado de alfa. Y 1 menos coseno cuadrado de alfa que está acá, eso podemos sustituir por seno cuadrado de alfa. Entonces sustituimos esos dos y queda seno cuadrado de alfa y seno de alfa copia igual, más seno de alfa. Ahora, arriba tenemos factor común seno de alfa. Entonces podemos sacar ese factor común seno de alfa. Y quedaría seno de alfa como común. Seno cuadrado de alfa dividido seno de alfa es seno de alfa. Más seno de alfa dividido seno de alfa es 1. Y lo demás copiamos todo igual. Ahora lo que estamos manteniendo es el segundo miembro. Después esto, seno de alfa más 1 y 1 más seno de alfa es igual. O sea, son expresiones y están multiplicando, son factores. Entonces se puede simplificar porque son iguales. Acá el orden de los sumandos no altera la suma. Entonces lo que vamos a hacer es simplificar esos dos.
Me queda 1 en cada caso. Arriba 1 por seno es seno y abajo 1 por coseno es coseno. Entonces me queda así. Y bien sabemos que seno de alfa sobre coseno de alfa equivale a tangente de alfa. Y ahí verificamos la identidad. Entonces, en conclusión, lo que tenemos que hacer es, para demostrar una identidad, es elegir primero el miembro que vamos a transformar. Una vez que elegimos, tratamos de llevar todo ese miembro que elegimos en función seno y coseno, y después empezar a hacer las operaciones utilizando también para transformar en seno y coseno utilizamos las eh, relaciones trigonométricas fundamentales y derivadas, y también utilizamos las funciones inversas. Y una vez que transformamos todo a seno y coseno, empezamos a hacer las operaciones indicadas hasta llegar al miembro, al segundo miembro, que es el que no elegimos. Bueno, hasta aquí.